La Tertulia Dinámica, un programa dirigido por la Corporación Internacional de Periodistas y Emprendedores, bajo la dirección de José Vicente Castellanos Rodríguez, con la conducción de Efraín Marino y Willington Maecha, con el patrocinio de Inviarcol, Ingeniería, Vivienda y Arquitectura Colombiana, y el apoyo de FENAL Prensa y Corprensa Colombia. Un espacio para analizar, debatir y entender lo que pasa en nuestro entorno. Conéctate a través de Facebook Live de Corprensa Colombia y en YouTube Live de Bogotá Nocturna. La Tertulia Dinámica, donde cada conversación cuenta. Llega un espacio donde las ideas se encuentran y las voces se hacen escuchar. Lunes y viernes de 4 a 5 de la tarde. La Tertulia Dinámica, un programa dirigido por la Corporación Internacional de Periodistas y Emprendedores, bajo la dirección de José Vicente Castellanos Rodríguez, con la conducción de Efraín Marino y Willington Maecha, con el patrocinio de Inviarcol, Ingeniería, Vivienda y Arquitectura Colombiana, y el apoyo de FENAL Prensa y Corprensa Colombia. Un espacio para analizar, debatir y entender lo que pasa en nuestro entorno. Conéctate a través de Facebook Live de Corprensa Colombia y en YouTube Live de Bogotá Nocturna. La Tertulia Dinámica, donde cada conversación cuenta. Llega un espacio donde las ideas se encuentran y las voces se hacen escuchar. Lunes y viernes de 4 a 5 de la tarde. La Tertulia Dinámica, un programa dirigido por la Corporación Internacional de Periodistas y Emprendedores, bajo la dirección de José Vicente Castellanos Rodríguez, con la conducción de Efraín Marino y Willington Maecha, con el patrocinio de Inviarcol, Ingeniería, Vivienda y Arquitectura Colombiana, y el apoyo de FENAL Prensa y Corprensa Colombia. Un espacio para analizar, debatir y entender lo que pasa en nuestro entorno. Conéctate a través de Facebook Live de Corprensa Colombia y en YouTube Live de Bogotá Nocturna. La Tertulia Dinámica, donde cada conversación cuenta. Llega un espacio donde las ideas se encuentran y las voces se hacen escuchar. Lunes y viernes de 4 a 5 de la tarde. La Tertulia Dinámica, un programa dirigido por la Corporación Internacional de Periodistas y Emprendedores, bajo la dirección de José Vicente Castellanos Rodríguez, con la conducción de Efraín Marino y Willington Maecha, con el patrocinio de Inviarcol, Ingeniería, Vivienda y Arquitectura Colombiana, y el apoyo de FENAL Prensa y Corprensa Colombia. Un espacio para analizar, debatir y entender lo que pasa en nuestro entorno. Conéctate a través de Facebook Live de Corprensa Colombia y en YouTube Live de Bogotá Nocturna. La Tertulia Dinámica, donde cada conversación cuenta. Llega un espacio donde las ideas se encuentran y las voces se hacen escuchar. Lunes y viernes de 4 a 5 de la tarde. La Tertulia Dinámica, un programa dirigido por la Corporación Internacional de Periodistas y Emprendedores, bajo la dirección de José Vicente Castellanos Rodríguez, con la conducción de Efraín Marino y Willington Maecha, con el patrocinio de Inviarcol, Ingeniería, Vivienda y Arquitectura Colombiana, y el apoyo de FENAL Prensa y Corprensa Colombia. Un espacio para analizar, debatir y entender lo que pasa en nuestro entorno. Conéctate a través de Facebook Live de Corprensa Colombia y en YouTube Live de Bogotá Nocturna. La Tertulia Dinámica, donde cada conversación cuenta. Llega un espacio donde las ideas se encuentran y las voces se hacen escuchar. Lunes y viernes de 4. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenido una vez más a su programa La Tertulia Dinámica, un espacio para el que construye país con propuestas más no protestas. Hoy dentro de la actualidad, la noticia de la actualidad, y es haciendo el análisis de la contienda electoral de el cargo más importante de nuestro país, y es el cargo de ser el comandante general de las Fuerzas Armadas y ser la autoridad número 1 como presidente de la República. A esta hora pues vamos a estar haciendo el análisis respectivo, por eso no me quiero adelantar, saludando a la mesa de trabajo mi estimado director José Vicente Castellanos. Muy pero muy buenas tardes, director de SIMPE y de los amigos de Inviarcol. Muy buenas tardes, mi estimado Efraín. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes
Willy, muy buenas tardes a nuestro control y muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos ven y nos escuchan. Hoy es un día muy especial. Vamos a hacer el recuento del tema del día, las elecciones. Sí, señor. Mi estimado Willington Maecha, me parece saludarlo. Pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Efraín. Muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo, a José Vicente Castellanos, a nuestro editor político en blanco y negro, profesor universitario, Francisco Espinel, a todas las personas que se conectan en tertulia dinámica hoy en el análisis, en el diálogo, en las perspectivas que, bueno, con unas noticias bastante, dicen por ahí, frescas, mis estimados amigos, hablando de contiendas electorales, Efraín. Y nos acompaña el profesor, docente, periodista, catedrático, director y editor político de Corpensa Colombia, mi estimado Francisco Espinel. Muy buenas tardes. Hijo de pucha, con esa presentación más puestos que un bus, pero bueno, no, gracias, mi director. No, pues si quiere digo también que es corresponsal de Achar Radio, también de todos los amigos que están una vez allí. Hágale. Todos los medios de comunicación que Más siempre puestos estaban que un ahí, bus, ¿sí o no? ¿Ah? Sí, bastante. Mejor dicho, pero bueno, no, muchas gracias, director, muchas gracias a nuestro director de programa, José Vicente, y al honorable también estratega político y el hombre que más positivismo genera en esta mesa, que es Willy Maecha. Eso. Eso. ¿Verdad que sí? Bueno, aprobado. Muy bien. Entramos en materia, señoras y señores. El pasado domingo 21 de junio se realizó desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde la contienda electoral, dando o arrojando un resultado realmente muy reñido, con una diferencia de escasos 250.000 600 votos, más o menos. Sí, para un 49.6% al señor Abelardo de la Espriella con 12.959.542 votos, frente a su contendor, el señor Iván Cepeda, un 48.7%, que corresponde a 12.708.712. Lo que suma más o menos 27 millones, 26 millones. 26 millones, dicen que es la votación más grande con un 73%. Que ha tenido hasta el momento, 6-3. que ha tenido hasta el momento Colombia, porque el 63% de la población habilitada para votar, en este caso eran 41 Le dije millones de 6-3. habitantes, estaban habilitados, vencieron al abstencionismo, porque normalmente siempre eran los abstencionistas los que ganaban en estas elecciones. Así que el gran ganador de esta contienda electoral fue la democracia, fue el país, porque pudieron elegir y entre ellos dos, pues obviamente ser elegidos. Y la verdad, pues se vio una votación bastante polarizada, bastante reñida, aunque tranquila hasta el momento. Pues no para Cali. No se conocen disturbios o problemas en el momento de votar. Ahorita pues ya con el tema del escrutinio ya es otra cosa, pero en ese momento. Pero ayer se realizó unas elecciones en paz. Sí, pero frente a, por ejemplo, la movilización de cualquier cantidad de motos hacia Corferias, pues puso en nervios y en tensión a la policía. Claro. En Cali, por el contrario, hubo 4.000 personas que en San Fernando quisieron alterar el orden en las mesas, en el centro de mesas de votación, donde allá había mayor concentración de mesas escrutadas. Pues, en preconteo. Muy bien. Sí. José Vicente Castellanos, su análisis, ¿cómo le pareció la contienda electoral del día de ayer? Pues muy importante por la cantidad de votos, porque realmente el pueblo colombiano votó. Pero pues cosas extrañas que a veces uno dice, bueno, ¿cómo tanta diferencia de la primera vuelta a la segunda, no? En el caso, digamos, de Cepeda, 3 millones de votos, y en el caso de Abelardo, 2.300.000 votos. Sí, de todas maneras, bastante. ¿De dónde está sacando esa cifra? No sé de qué cifra estás hablando. O sea, la diferencia entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Ah, que es lo que aumentó. Sí, Aumentó. sí, que aumentó bastante. O sea, se pensaba que iba a aumentar por ahí para candidato, por ahí 1 millón, alguito larguito, pero fue bastante. O sea,
hay gente pues que dice que en el caso de Iván Cepeda pues utilizó pues lo que decía esta mañana el senador Forero, Andrés Forero, Sí. del Centro Democrático, pues decía que básicamente todo se había debido al plan Fusil, donde había ganado Cepeda y obviamente a la compra de votos. Entonces, pues eso sí es bastante duro. E igualmente, pues sigue el problema de que en algunos pueblos, en muchas mesas, 0 votos para Abelardo de la Espriella y 300 o 400 votos para Iván Cepeda, que eso no debería de ser así, Necesitamos, ¿no? saque calculadora y le doy los datos exactos, cifras. Tengo Sí. los votos que sacó Iván Cepeda en la primera vuelta. Sí. 9.688.300. No, yo saqué así a la calculadora. ¿Tiene por ahí, Willy? Anote esa cifra, por favor. Señor. 9.688.361. Sacó el señor Iván Cepeda en primera vuelta. Y ahorita sacó Y en 12 segunda millones. vuelta sacó 12.708.712 ¿Cuánto es? votos. 3 millones de votos. 3 3 millones. millones en cifras erradas. Y Abelardo sacó 10 Sacó millones. 2.900.000 y pico. Bueno, Le pagaron como 3 10 millones. mil. 2.900.000 así. Bueno, Correcto. El señor Abelardo de la Espriella en primera vuelta sacó 10.361.499 votos. ¿Sí? Y en segunda vuelta sacó 12.959.542 Para votos. una diferencia de 2.300.000. Sí, 2 2 millones millones 200 y pico. 500.000. Sí, aproximadamente. No. O sea, hablando de cifras Sí, porque erradas, ¿no? sacó 2.361.000 y ahora Sí. aquí sacó 12.959.000. Sí. Sí, 2 millones 351. 351 sacó la primera. Dos, Menos 2 millones 959. 2 millones Sí, entonces 600. son Sí. 5 millones. Casi 2 seis- millones. Casi 6 dos- millones. 2 millones. Casi 600.000. 2 millones 500. 2 millones 500. 400 y pico. Sí. Entonces, pues básicamente lo que se dice es que la cuestión fue del plan pistola y los votos que lograron comprar, porque realmente el pacto histórico se movilizó mucho, digamos, en las regiones donde están en los grupos insurgentes y llevaron pues la gente en canoas y pues pagándole el voto. Entonces hicieron una labor muy interesante. Yo le decía ayer a los amigos, pero no les alcanzó, afortunadamente, porque mi Dios es colombiano, porque casi les alcanza, hola. Sí, casi les alcanza. Yo ahí difiero un poco. Sí sé obviamente que hubo constreñimiento electoral en diferentes partes del país, pero por ejemplo el gobernador de Antioquia denunció, sí, que había constreñimiento electoral en Antioquia. La gente del Clan del Golfo, la gente no sé qué, empezó esta gente de ahí de Antioquia a presionar obviamente a las personas para que votaran por el candidato Cepeda. De hecho, ahí Sí. cerquitica en Córdoba, el departamento de Córdoba, cerquitica al norte de Antioquia, arrasó el señor Iván Cepeda, obviamente, la votación fue bastante fuerte en ese sentido. Pero si nosotros vemos la votación en Antioquia, fue el departamento que más votos le puso al señor Abelardo de la Espriella. Sí, pues Sí. gracias a Dios, porque Y- si no, y ese país, y en ese departamento había denuncia de constreñimiento. Entonces hay que analizar y hay que revisar las mesas, ¿sí? Las mesas, porque aquí le tengo los datos por departamento, ¿sí? Y si quiere, pues miramos Antioquia, si quiere miramos Antioquia para que podamos tener exactamente ahí la votación. Mira, Antioquia, el señor Abelardo de la Espriella sacó 2.185.836. Y el Sí. señor el señor Cepeda sacó 1.130.681. O sea, le sacó prácticamente, 1 millón. no más, le sacó 1.000.000. 50.000. Sí, 1.050.000. sí, Le sacó 1 millón de votos de diferencia. Que bastantes, pesan. En un solo bastantes. departamento pesan. totalmente. En un solo departamento pesan, obviamente, esa votación. Entonces, pues, ahí tendríamos que mirar el tema de que si denunciaron constreñimiento electoral en Antioquia, pues parece que no le funcionó. ¿Sí? O de pronto. No, sí les funcionó. Lo que pasa es que no les alcanzó. O sea, ellos no pensaban que iban. Porque es que, mire, realmente el que podía tener mayor cantidad de votos Hacemos la pausa activa en estos momentos. era, El cafecito, gracias a los amigos de We Are Chloe. que siempre nos era, dan ese era, cafecito delicioso. era Abelardo porque tenía el 1.600.000 que había sacado Paloma. ¿Sí?
y por ahí los otros voticos tenía fácilmente para hacer 2 millones de votos, ¿sí? De todas maneras hizo 2.500.000, pues por fortuna salió bastante gente porque si no, pues nos hubiesen ganado. Pero esta gente, la opción que tenía era aproximadamente de 1.500.000, que era suponiendo que todos los votos Pero le cuento, de Fajardo, el 1.600.000 votos de Paloma no se le fueron no, estamos todos a diciendo Abelardo. que era lo que tenía, Conozco gente sí, con nombre propio que votó por Paloma en primera vuelta y por Cepeda en la segunda vuelta. que tenía básicamente los cálculos, ¿no? Porque pues eso es incierto, o sea, nadie puede endosar votos, el único voto que vale es el de uno, eso no, yo no tengo sino un solo voto. Ni en el de la esposa, porque Sí. si ese día pelean, No, va y vota por el otro. así era. Entonces, es una cuestión pero sí de verdad, que hicieron un trabajo bastante fuerte. Lo otro es que, digamos, los cálculos son que aproximadamente consiguieron con el plan Fusil aproximadamente 1.500.000 votos y con los empleados públicos. Presuntamente, o sea, todavía no tenemos las Con los evidencias de que empleados haya sido así. públicos, sí, presuntamente, sí, porque Sí. si no nos denuncian. Presuntamente, ¿no? Presuntamente con los empleados públicos con otro 1.500.000. O sea, fueron 3 millones de votos que realmente los consiguieron forzados. ¿Sí? Bueno, si eso fuera así, yo no es que quiero ser abogado del diablo en estos momentos. Sí. Sí, pero si eso fuera así, entonces, ¿de dónde sacaron los 2.500.000 votos adicionales de Abelardo y la Espriella? Por eso le estamos diciendo, los de Paloma Valencia, algunos voticos de Fajardo, y de todas maneras también hubo votos nuevos, no puede uno decir también que no hubo votos nuevos, o sea, se calculaba que Abelardo tenía 2 millones de votos. Si fuera Sí. solamente los votos que votaron en la primera vuelta, tendríamos apenas 21 millones No, 22. 22 millones de votos, pero tenemos 26. O sea, necesitaron 4 millones de No, votos sí, de nuevos. todas maneras, no, estuvo bien, o sea, por esa parte, por ese lado de que la gente Digamos esté que el participando, comportamiento normal porque de las- todos deberían de, o sea, realmente la abstención no debería ser sino por ahí de un 5 o un 6%, pero pues desafortunadamente pues tenemos todavía bastante, siempre todavía nos está quedando un 37%, Claro. que es alto, debería ser más bajito. 37% son 12 millones. Sí, claro, sí, Bastante. no, más. De 41 millones, Ah, sí, perdón, sí. sí, son Sí, 12, sí, casi 13 millones de Casi pesos. 13 millones de gente que no vota. Si esos 30 y pico por ciento de abstención se pusieran de acuerdo en votar por un candidato, ¿Ganan? sí, James Rodríguez, y lo pones de presidente, ¿Ganan? de 14 millones. Sí, claro, total, 13 total, millones de ganan, votos. ganan. Claro, si Imagínate. fuesen, claro, Sí, claro. seguidores, ¿no? Puede ser. Estamos Tremendo. hablando de Mi seguidores. estimado Willington Maecha, ¿cómo opina, cómo ve usted precisamente esa contienda electoral del día de ayer? Bueno, la segunda vuelta presidencial aquí en Colombia definitivamente pues dio giros inesperados, también fue una contienda bastante reñida. Hablando de la política, de cómo se está haciendo la política en la actualidad, siempre me ha parecido un poco mediocre en ese sentido, pero bueno, ahí es, como dicen, como en las redes sociales, ¿no? Es lo que hay. Bueno, Abelardo La Espriella, pues se convierte en esta segunda vuelta hasta el momento como presidente electo, ¿cierto? Con una elección bien reñida. Adicional de esto, pues ambos candidatos incrementaron en su forma de hacer política con un caudal interesante de votos. Respecto a la primera vuelta, lógicamente, digamos, estamos hablando de La Espriella, pasó de 43,7% al 49,6%. Cepeda, en este caso, logra del 40,9% pasar a un 48,7%. Es decir, ahí se ve que hubo un aumento bien significativo. Ustedes lo estaban De un 20% informando realmente. hace unos minutos atrás, precisamente, que a uno le sumaron 2.500.000 y a otro casi 3 millones de votos. Es decir, esta vez, independientemente de cómo, cuándo fue el accionar, es decir, ir a votar, que hayan subido esta cantidad de votos, también me pareció muy curioso a nivel nacional que eso no había ocurrido en este país a nivel histórico, un 63% de participación récord, que eso no se había presentado en las urnas en Colombia. Ya es un punto que se tiene que tener en cuenta a nivel electoral en Colombia. Mucha gente, y escuchaba
del por qué había ganado uno y por qué había ganado el otro. Ustedes ya habían puesto ciertos puntos. Pacto histórico, en este caso, pues con una votación bastante alta. Estamos hablando que casi empatados todos, casi 13 millones de votos para este par de candidatos cada uno. Hace y muestra un reflejo, lo que le decía, independientemente del caudal de votos, es de dónde salió tanto voto. Aquí yo sé que se unieron y se unificaron muchos de esos líderes políticos que estaban en la presidencia. Sin embargo, pues uno que otro se fue para donde dijeron ellos con sus grupos de votantes, pero también otros se pasaron. Esto aquí, hubo aquí también un poco de, digo yo, como dicen los muchachos, se volvieron tráfugas del voto, ¿no? Tráfugas del voto. Bueno, Sí. finalmente, pues, logró captar, pues, mucho respaldo de parte y parte, y eso, pues, hace que, lo que le digo, a nivel político y a nivel electoral, pues, haya una sensación distinta de lo que es ir a votar. Y yo creo que eso hace parte de lo que llaman la democracia, ¿no? 63% de el colombiano 63.5. pasó a las mesas de votación. Eso es lo más grande y lo más rescatable de la jornada, Ujú. ese alto número de participación, que eso es muy importante. Ahora, pues hay que hacer es un análisis de cómo fue ese movimiento de esos votos, ¿sí? Porque pues en todos los comentarios y en todo pues se dice que los de Iván Cepeda fue dice, ¿no? Presuntamente el plan Pistola lo llevó a 1.500.000 votos y los otros los de los empleados, ¿no? Sí. Pues a mucha gente los amenazaron para que fueran a votar, o votan o les quitamos el trabajito. Puesto. Y entonces, pues, la gente tiene que ir a votar. Eso sí, no hay, indudablemente Entonces, no hay nada que hacer. no sería democrático entonces ese aspecto, porque una diferencia de 0,96% de diferencia del señor Abelardo de la Espriella sobre el señor Cepeda de 250.830 votos aproximados, creo que esa es la cifra clara. Sí, Hombre, pues fue una contienda bastante reñida. Yo creo que aquí no solamente, mis estimados amigos, no sé qué ustedes qué opinan, pero la izquierda en Colombia o el pacto histórico o el progresismo, como quieran llamarle en Colombia, de acuerdo a los diferentes sectores políticos de centro izquierda, pensaban que iban a ganar completamente porque es el que más se le unificó de los diferentes candidatos a la presidencia de diferentes sectores fue al señor Iván Cepeda, pero no, y si no fuera de eso, mis estimados amigos, ¿qué hubiera pasado? Entonces, porque fueron muchos votos, entonces. donde ellos pensaron que iban a ganar era en la primera vuelta, que se sintieron Claro. ganadores. Incluso claro, que si ellos en la primera vuelta hubiesen hecho la labor que hicieron ahorita, nos habían ganado en la primera vuelta. Porque ellos en la primera vuelta no mandaron plata por allá para transportar la gente en canoas, sino le mandaron la plata a la gente, entonces eso les bajó bastante. Pues por ejemplo, por allá al lado de Nariño subieron creo que 7 puntos. ¿Sí? Así ¿Usted es. tiene ahí el cuadro cuántos puntos subió Iván Cepeda en Nariño Ya de la lo- primera a la segunda? Igualmente en la costa. Y pues ese sí es una cuestión. Lo único que no pueden es hacer aquí en el centro, porque aquí en el centro sí la gente difícilmente se va a comprar. En Aquí, Nariño, el señor Iván Cepeda, 651.839 votos. ¿cuánto subió de la primera a Y la el segunda? señor Abelardo de la Espriella, 188.619 votos. De la primera a la segunda, ¿cuánto subió Cepeda? No, todavía de la primera a la segunda no tengo el dato todavía. Pero- Tengo el dato de la pero segunda subió, creo vuelta, que en Nariño votó el 76% por Cepeda Claro, y el pues, 22% Creo por que eso. creo que subió 7 puntos. Entonces, en esos pueblos Claro, 430, obligaron, 430 más o menos, claro. obligaron a la gente a Más. salir a votar de todas las formas habidas y por haber. Por eso es que vemos ese mapita. Mire, desafortunadamente dicen los de izquierda que es que son los más formados, los más letrados, los más leídos son los que votan por ellos. No, señor. Los más donde digamos hay menos educación, menos formación, es donde pueden coger la gente y la reprimen y la convencen. Entonces, por eso es que en el centro del país, en todo el centro del país,
pues ganó Abelardo porque realmente es muy difícil. Aquí en Bogotá, Hágale zoom bien mi- al centro. mire, Si aquí usted le hace zoom bien al centro, Bogotá está moradito. Mire, eso yo Tiene iba a una decir. buena Mire, cantidad de izquierda. Bogotá, mire, le voy a decir, Bogotá es una ciudad que no es de nadie, es de todos. Bogotá, porque Bogotá ha sido uribista, ha sido petrista y en las últimas elecciones pues ha sido petrista, pero la diferencia era grande. En Bogotá, normalmente el pacto histórico está alrededor del 60% y hoy apenas creo que alcanzaron el 52%. ¿Me rectifica, por favor? 52% Cincu- Bogotá, 52. 45.3 Abelardo Les Piedra. Sí, entonces, 2.235.514 sacó Iván Cepeda y 1.930.000. entonces fue bastante lo que se le acortó, y ahí en esa votación están los empleados, porque los empleados, yo conozco muchos empleados que dijeron, no, Vea, nos toca votar, Hay que nos toca votar. hacer este análisis. Bogotá tiene un problema y es el siguiente. Pues en Bogotá están la mayoría de los contratistas que están trabajando con el gobierno, el gobierno de la Colombia Humana, el gobierno de Petro, y obviamente pues, total. no van a patear a la lonchera. No, Porque estamos sabía completamente que de acuerdo. si venía otro gobierno que no fuera el gobierno de Petro, pues van Sigue para la afuera. contratación, Van claro. para afuera, el tema de la contratación. Sin embargo, en Bogotá también está la gente que vivió a Gustavo Petro como alcalde, ¿sí? Y vio que fue una pésima alcaldía, y vio que fue una pésima presidencia, y mucha gente se desencantó precisamente del gobierno de Gustavo Petro. Pero en Bogotá también actualmente está el alcalde Carlos Fernando Galán, que estuvo apoyando desde entrada al tigre Abelardo de la Espriella, ¿sí? Sí. Que también obviamente sumó obviamente el tema del apoyo de ese alcalde, tanto que hizo que subiera la votación de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Bogotá. Eso pues obviamente le hizo falta al señor Iván Cepeda para completarle en esta segunda vuelta ese tema. El análisis que yo quiero hacer es que donde hubiese habido 2 o 3 horas más de elecciones, hubiese ganado el candidato Iván Cepeda, porque venía remontando precisamente y se quedó mucha gente sin votar Así porque es. no llegó a Por los tiempo. territorios. Pero donde le hubiesen dado la oportunidad, porque mire, todo el mapa que estaba 8 días más y se había toda ganado la las periferia, elecciones. todos los territorios son morados, son de Iván Cepeda. Y esa gente no votó temprano, esa gente pues había que ir a recoger, Sí, había que ir a le llevar, habían dado el había que ir a almuerzo, remolcar, había que esas darle el vainas. almuerzo, Claro. inclusive había que darle plata también a algunos. Plata, porque sí, la hay mayoría, que ver también el todo tema Iban con plata, de la iban con compra, plata de la muchos. compra de votos. Entonces, terminamos en esas elecciones prácticamente como pidiendo tiempo cuando los partidos así que dicen, ya árbitro, pite ya, porque si no hubiesen cerrado las urnas a las 4 de la tarde, el señor Sí. Iván Cepeda hubiese metido esos 250.000 votos, que fue muy Muy- poquito en el muy momento poquita que diferencia. estuviéramos contando otra historia. No hay que desconocer, mis estimados compañeros de la mesa de trabajo, que en este momento el pacto histórico es la mayor fuerza política del Por eso, país. Colombia en ahorita, sí, este señor. momento nos Es la toca mayor fuerza empezar. política del país. Eso yo le decía. Y el señor Abelardo de la Espriella, en caso dado de ser convalidado por el escrutinio, le va a tocar enfrentarse a un Congreso de la República fuerte en oposición, porque tienen la gran mayoría de las curules están de oposición, junto con el señor Iván Cepeda al frente de la Qué oposición. pena, pero no, ahí sí. Más contemos, le va a tocar entregarse, contemos. le va a tocar enfrentarse a los 12 millones de ciudadanos en la No, calle con un líder contemos. natural que se llama Gustavo Petro, que va a ser el Contemos. líder de las calles. O sea, no Contemos. la tiene fácil Abelardo de la No, no, Espriella. fácil no. Es que no es nada fácil. En la vida no hay tampoco nada fácil porque sería. Pero contemos, si usted quiere, contemos los senadores del Centro Democrático, contemos los senadores contemos los senadores de Cambio Radical, contemos los senadores de la U y contemos los senadores del Partido Conservador, los del Partido Liberal y contemos como 3 o 4 senadores, incluyendo JP, que son de la Alianza Verde y están con el Tigre. No, el Tigre la tiene fácil, va a tener luna de miel porque tiene la mayoría del Congreso para empezar. ¿Sí? No, yo creo Sí. que no, mire. No, creo que sí. Pacto histórico, 25 equivocado. curules. Por eso, Pacto histórico, Es el 25 que más tiene. curules. Partido Liberal que terminó pues dividido entre Sí, Cepeda y pero Abelardo. más para el pacto que para Obvio. no, más para el pacto, sí. Eso sí. Partido Claro. Conservador también. Alianza Verde se fueron casi todos con el pacto, fueron 11 curules. Partido de la U, 9 curules, que también están divididos. Cambio Radical, 6 curules.
la coalición de Mira, Nuevo Liberalismo, Dignidad, 5 curules, Esos todos Salvación son de Nacional, Abelardo. 3 curules, Circunscripción Indígena, 2 curules. Esos O sí sea, son ahí de... tienen más o menos unos 40, 42 curules de Senado ya directamente apoyando a Pacto Histórico. Muy Sí, bien. falta ahora las componendas, porque empiecen a hacer esos acuerdos programáticos, que son las famosas Francisco, componendas. Bueno, ¿qué opinan ustedes cada uno de los discursos que dijo tanto Pero el todavía candidato Francisco Perna- no nos ha dicho su opinión No de la he contienda abierto electoral. la boca oyéndolos a ustedes tres. ¿Cómo? Está Yo no he abierto la está boca poniendo oyéndolos a mucho ustedes cuidado tres. como el búho. Hoy aprendí a oír, pero ya me di cuenta que Que están Su equivocados. opinión, ¿cuál es Y- su opinión? Bueno, mi estimado? háblenos, doctor Francisco. Porque de verdad no le hemos dado la palabra. ustedes. Gracias, director de programa. Sí, señor. Bogotá, Atlántico, Montería, es decir, Córdoba. Hablamos nosotros de Cauca. Hablamos nosotros de todo ese sur De Nariño. occidente, de todo ese suroccidente del país y de territorios, normalmente se comportaron tal como se esperaba en las encuestas. Eso, más el posible constreñimiento que ustedes dicen que pudo haber funcionado El ayer, presunto. el presunto, posible o presunto constreñimiento, puede haber hecho subir esos votos. Pero se habla puntualmente de que frente a Gustavo Petro en las elecciones de 2022 versus Iván Cepeda en las elecciones, aunque este haya sacado más, pues resulta que Abelardo de la Espriella también sacó muchos más votos. Eso significa que se habla de una disminución, digamos, entre la brecha 2022 y la brecha 2026 de votos que había por uno, por ejemplo, por Gustavo Petro en el Atlántico en ese entonces, versus la que hubo por Abelardo de la Espriella en este 2026. Lo mismo pasó en Bogotá. Esos cierres de brechas son los que se deberían analizar bien para entender por qué de todas maneras no logra avanzar fuertemente el señor Iván Cepeda en esta segunda vuelta como para haberle ganado a Abelardo de la Espriella. Norte de Santander, hablamos nosotros de Antioquia, marcaron Boyacá, Santander, como les dije yo, Cundinamarca. Ellos tuvieron una muy relevante y significativa fuerza de abelardistas, ¿sí?, que se hicieron sentir. En la primera vuelta, por ejemplo, yo que soy de esa región de Norte de Santander, entendí que cuando ganó Gustavo Petro, en su momento, había casi una diferencia de 30 puntos. Arrasó Gustavo Petro en Norte de Santander frente al viejito, en paz descanse. Pero en este caso, arrasó Abelardo de la Espriella, donde lo decía Willy Maecha, lo decían ustedes en su momento, quizás esa falla de haber dejado que el señor Gustavo Petro tuviera tanta injerencia y tanta presencia en la campaña de Iván Cepeda pudo haberle restado mucha más fuerza que la que le pudo haber sumado. ¿Sientes que restó, Francisco? Definitivamente, Ok. definitivamente. Lo que pasa es... Hoy, perdón, Sí, qué pena. en estos momentos los escrutinios, y lo dicen los analistas, realmente están analizando que haya firmas, que haya y que los resultados de la planilla tal correspondan al E14, que es el que cuenta, que es el que vale. Sí. ¿Ok? Pero la Procuraduría está siendo muy vigilante, igual que los abogados e igual que los testigos electorales, de que no vaya a haber ninguna mala interpretación. Entonces, muy seguramente nosotros vamos a tener, no como en la primera vuelta, donde aparecieron municipios en los que había 200 votos y los 200 todos eran por Iván Cepeda Sí. y cero por Abelardo. Eso ya no va a pasar. Eso creo que ya no va a pasar y es muy difícil. Y de todas maneras, de llegarse a presentar que en el municipio de Punta Arenas, que queda por allá en Córdoba, ¿sí?,
puede ser que se pueda presentar alguna mal conteo. ¿Me hago Sí. entender? Pero realmente no va a cambiar mucho la cifra que ya tenemos nosotros hoy en preconteo. Están avanzando con mucha rapidez y creería yo que realmente la Colombia que eligió como presidente con 250.000 votos por encima a Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda es la Colombia que dijo preferimos no más cambio. Sí, no más cambio porque ya nos dimos cuenta que el cambio lo Ese que mercado no funcionó. este cambio lo que hizo fue retrocedernos a nosotros en unos 15 años, definitivamente, y perdimos presencia internacional, y perdimos seguridad en los territorios, y perdimos frente a la economía, aunque nos hayan subido el sueldo mínimo, definitivamente nos subieron más el costo de vida, y toda la cantidad de cosas que sabemos que no funcionaron. La defensa, mis estimados amigos. Te tengo unos daticos, Señor, Willy. bueno, dale, Sí, dale que a ti para. que te gustan tanto los datos, como estadista y nacionalista. La diferencia entre el preconteo y el escrutinio de los últimos 6 elecciones en Colombia. Este dato es de lasillavacía.com, me pareció interesante esta mañana, estuve mirando, me pareció interesante. En el 2010, la diferencia fue del 0.09 entre el preconteo y el escrutinio. Como 10.000 votos. ¿Sí? 0,009. 0,9, no, muy mínimo, muy mínimo. En el 2012. No, en el 2010 la segunda vuelta. La segunda vuelta, La segunda ok. vuelta. La diferencia fue 0.13. Imagínense. 0.13, muy, muy pequeño. 2014. La segunda vuelta. 2014. La diferencia fue 0 entre el escrutinio y el Salió preconteo. perfecto. Salió Por eso, perfecto. 2018, 0.09, no llegó ni al 0.1. No, no. 0.009. Es decir, una micra ya. En el 2022 fue 0. En el 2026, la primera vuelta, la diferencia fue 0,04. Unos 20.000 votos. Sí, Sí. fue la diferencia entre el preconteo Lo más y el escrutinio. Póngale que exageradamente esta 25.000 diferencia, votos. unos 50.000 le pondría yo, siendo Yo- Por 200, no hay como Diciendo, No llegan a reponga. 30. esa, a menos, No llego al 30. a menos que fue lo que dijo el señor Iván Cepeda en su discurso cuando reconoció parcialmente El preconteo. sí, el preconteo, dijo, no es vinculante, sí, lo dejó claro. Reconozco el preconteo, sin embargo, no es vinculante. Y anunció que iba a impugnar 33.000 mesas de votación. Pues le digo yo Y que que subió a que 57.186. tenía todos sus abogados y tenía todos sus equipos precisamente en el tema de eso. Ahí está, el problema es de la marrullería Bueno, y de la trampa y de Es- la politiquería que vienen acostumbrados estos partidos políticos que sí saben cómo hacer trampa en la registraduría, sí saben cómo hacer trampa en los G14. Y el en esta comportamiento cantidad de normal cosas. de las izquierdas. Y ahí es preocupante porque el señor Abelardo de la Espriella nunca se ha hecho contar, solamente en estas elecciones. O sea, él, si bien es cierto, es un excelente abogado, lo que tú quieras, pero él no sabe esas trampitas. de Claro, ese claro, tema, claro, y ahí hay claro. que tener bastante cuidado. No, sí, con de el todas- tema de de- cuidar su voto. Oiga, De todas ¿ustedes maneras, qué opinan? De todas maneras hay un ejército de Sí, yo creo por ambos lados hay Veedores hay un ejército y de veedores y observadores. observadores y están los observadores internacionales. No es fácil de todas maneras porque si en algo Colombia se debe sentir orgulloso es de su sistema Electoral. electoral. Ha sido, Bueno, eso es sí, más, la los registraduría, Estados Tenemos el Unidos video, tenemos el video. los elección. Estados Unidos estaban diciendo que tenían ellos que aprender de Colombia. Imagínense para decir Estados Unidos que tienen que aprender de Colombia. Claro, es Sí. decir, el sistema electoral en Colombia Video, es muy interesante procuraduría. y Ya como no lo debería hacen es de alta calidad. Como es manual y en Bueno, todos los escenarios Ustedes se qué, puede- ustedes qué se puede dicen, revisar. ustedes qué dicen del politiquero del señor Gustavo Petro que enciende nuevamente las alarmas y enciende otra vez el debate, Esta mañana vi un meme Eh, tan bacano. precisamente interesante. denunciando, porque él denunció primero antes de Willy. que se presentaran las elecciones, Willy, señor. El meme decía esta mañana, decía, no reconoció el hijo, ahora va a reconocer los resultados. Sí, así Pues sí, es. si no reconoció el hijo, No menos lo va a crió- reconocer un No resultado. lo crió ni ¿ah? Entonces, No, No, se atreve. Estas parece denuncias que impresionante. está haciendo el señor Gustavo Petro, que es, yo creo que es el responsable directo
de toda la campaña del señor Iván Cepeda, denunciando las irregularidades, denunciando la manipulación electoral, denunciando que todo lo que el CNE, la registraduría y todos los entes de control que están fallando. Pero curiosamente él no se dio cuenta que si estaban fallando tanto cuando él hace años atrás, 2022, desde todos los escándalos, desde los 15.000 millones de pesos que dijo, bueno, y todo lo que ya sabemos habido y por haber, y toda la manipulación, pues hombre, uno le queda también como eso en el oído y en el recuerdo, en la historia, que por qué la gente hace, roba algo y después dice por qué están robando otros. Yo creo que esto hay que tener muy en cuenta. Pero hay algo para finalizar curioso. Hablando de las declaraciones del señor Gustavo Petro, pues sale también la prestigiosa revista The Economics y califica en uno de sus apartes de la revista del día de hoy la actitud del jefe del señor Gustavo Petro, que dice que Gustavo Petro lo califican como vergonzoso e incendiaria, que cómo era posible esto, ¿sí? Tras sugerir, pues, la noche anterior que los comicios y todo lo que estaban haciendo estaba mal hecho. Entonces, hombre, él sigue defendiendo a su candidato Iván Cepeda, ¿cierto? ¿Estuvo bien cuando él ganó? Entonces, solo estuvo bien las elecciones de él, el resto borrón y cuenta nueva. Entonces, pues hombre, The Economics le está diciendo a Gustavo Petro, presente todas las pruebas, a pesar que sigue haciendo politiquería, ¿cierto? Yo siempre... Y lo peor de todo, hay un país que no me gusta, pero lo voy a decir porque ustedes saben lo nacionalista que soy yo. Ahora va y se mete el señor Gustavo Petro que Israel está detrás de la contienda. Es decir, ¿sí? Casi no me dice a mí porque le está diciendo fascista a todo el mundo. Ya le escribí a él directamente que Abelardo Lasprilla no es fascista. Sí, su merced no tiene paz si ese señor no le dice, algún día de su vida le dice algo a usted, ¿no? Correcto, Usted sí. no Por lo menos unas 20 demandas. Si no me demanda durante 20 veces de todo lo que le he hecho a Gustavo Petro, pues no voy a estar feliz. Igual que a toda la izquierda e incluso la derecha. Pero, hombre, ya metió a varios, no solamente a Israel le metió a Estados Unidos, metió a Ecuador, metió a Bukele. Es decir, todo el mundo incidió en la política colombiana, pero cuando él se lanzó, hombre, todo estaba perfecto. Lo que pasa es que, lo que yo siempre he dicho, Gustavo Petro es un rebelde sin causa. Él llegó a la alcaldía de Bogotá, siguió siendo guerrillero, no hizo absolutamente nada, ¿sí? Lo dijo su mismo funcionario Carrillo. Sí, totalmente. Ah, Carrillo lo dijo. Claro, Llegó, lo dijo Carrillo. llegó a la presidencia de la República y siguió siendo guerrillero. Entonces, eso es un error del pueblo colombiano que no analiza, que dice, no, es que nosotros los de izquierda leemos y hacemos los análisis del mundo. ¿Cómo van a elegir un tipo que no tiene causa? Es un rebelde sin causa. Uno pregunta, ¿para qué le dieron el puesto de presidente a Gustavo Petro? Para nada. Venga, ¿le puedo echar un chisme? Sí, ¿Les puedo echar un chisme? Pero por favor. ¿Usted sabe a quién regañaron? Sí. Carajo. ¿A quién? No, pues diga. Le estoy diciendo así, diga, yo no estoy... ¿Sabe quién es Doña Rosa, no? Doña Rosa Villavicencio, alias la Rosita. canciller, Ah, sí, la canciller, sí. que le mandó una carta con llamado de atención y copia a Rectoría a Laura Sarabia en Inglaterra. En Inglaterra, Porque la embajadora. resulta que Laura Sarabia dijo, yo lamento mucho que el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda me tengan a mí en estos momentos regañada, porque no les voy a copiar a ellos la narrativa de que hubo fraude en las elecciones. Palabras textuales de sí, Laura yo escuché, Sarabia. yo escuché. Yo no me voy Pero a no sabía que la sumar, habían regañado no me tanto. voy a sumar y a subir a esa narrativa de fraude que quieren ellos ahorita implementar en las elecciones de segunda vuelta. Estás diciendo entonces, Francisco, nuestro querido director Efraín y José Vicente, que Laurita Sarabia es la otra camaleónica de la política en Colombia entonces, porque Ave ya ahora sí María, se cambió mi hijo. de inmediato porque dijo que porque ya saben que Abelardo es presidente, porque ya cambió toda la retórica y toda la ideología con ese tema. Obvio. No, Laurita siempre ha sido, lo que pasa es que, mire, yo analizando a Laura Sarabia desde hace mucho rato,
Laurita es una mujer, lo que decimos nosotros vulgarmente, una mujer trepadora. Upa, qué bien Entonces, ese término. resulta Trepadora. trepadora. Resulta que ella empezó siendo la asistente o Asistente, haciendo secretaria, sí, de haciendo secretarias. su práctica con Benedetti, ¿sí? Todos dicen, no me consta, presuntamente, pues Benedetti, como se dice el cuento, se la gozó, y luego Benedetti se la entregó a La Gustavo, endosó. se la endosó a Gustavo Petro, porque pues de todas maneras, aparte de que es una mujer trepadora, pues es una mujer tampoco no es brutica, brutica no es. Claro, claro. Y una Mire, mujer que sale de esas circunstancias es una mujer muy hábil, y de todas maneras ella tiene la familia en este momento, los únicos ricos ha sido la familia de venga, Arabia. ¿les puedo echar otro chisme? Sí. Ok. A ver si me la adivinan. ¿A quién le respondió el señor Abelardo de la Espriella la siguiente frase? ¿Qué se siente tener de opositora a tanta gente? El que me lo diga, le gasto. El que me la diga, ¿qué se siente tener de opositora a tanta gente? ¿Quién dijo? Es que si gana Abelardo de la Espriella, yo me voy Claudia. del país. Ah, Claudia, Claudia López. personas. No. No, no. Una no. actriz. Sí, sí, Ah. sí. Lo dijo. Margarita. No, No, Margarita no, está en ella- Miami. ella estaba. Es una izquierdita que está en Miami, pobrecita. Lo dijo que primero dijo que no podía volver a tener un concierto aquí en Colombia. No, es Era cantante, no es cantante, pero no. también lo dijo, también Es lo dijo una actriz y salió en el último comercial ese con la camiseta de Colombia, ahí gritando, ¡y vamos por la vida! Carolina Sabino. No, No estoy mal. ella se llama Diana Ángel. Diana Ángel. Ah, Esa. Diana, pero entonces ¿será que ella se Oiga, vaya? el candidato, ella dijo, si gana Abelardo de la Espriella, me voy del país. Entonces yo hice un Porque dijo trino, Maribel cuando ganó Petro. yo hice un trino también y dije, hombre, ni el que se va hará falta, ni el que se queda sobra. Pero yo sí tengo Pero tristeza eso por me alguien, interesa mucho a mí. Efraín. La verdad es que me hiciste recordar en México, hace poquito que estuve en Yo lo México, voy a me hacer decían las llorar. personas allá, aquí tenemos 30 millones de habitantes en México, aquí nadie hace falta. Nadie Bueno, hace falta. Aquí nadie Ustedes, hace falta. ahora Ahí les hay voy- sobrepoblación. Francisco, José Vicente, yo les voy a tener una mala noticia y los voy a hacer llorar y creo que va a hacer llorar no a los 13 Yo le tengo más millones, daticos también que les pueden no a servir. los 13 millones de colombianos que votaron por Abelardo, ni casi los 13 millones que votaron por el señor Iván Cepeda. Hay alguien que me preocupa definitivamente, Fray Marino. Ok. ¿Qué te tiene preocupado? Me tiene Wellington muy Andrés? preocupado Gustavo Petro, sí, de verdad, esta vez yo nunca lo he defendido a Gustavo Petro, pero esta vez me tiene muy preocupado y me siento triste por Gustavo Petro, ¿Por qué? porque Gustavo Petro culmina su mandato, mis estimados amigos, en unos días, pero sale a decir, sabe que él es de X, sale a decir que va a tener dificultades económicas. A poco de finalizar su mandato, Gustavo Petro ha realizado un balance yo le sobre tengo su respuesta. gestión, Eso se le su pronunciamiento. ¿Sí? Yo les tengo una respuesta. Un hombre que va a salir jubilado, pero él dice que desde que asumió el cargo, ¿sí? Sale sin recursos importantes y sus cuentas bloqueadas. Es decir, ¿será que le vamos a hacer vaca al señor Gustavo Petro? Sale jubilado al mes siguiente, ¿no? No Pido la esperan palabra, tanto. pido la Sin palabra. embargo, ya termino diciendo que aparte de las cuentas bloqueadas, ¿cierto? Pues, hombre, que no tiene fondos públicos, que él no tiene plata, que él es otro más del pueblo. Entonces, pues estas declaraciones del señor Gustavo Petro en mención, adicionar las amenazas constantes, es decir, él salió más regañadiento que Benedetti, que Bolívar, bueno, todos unidos. Entonces, no sé si los izquierdistas, Le tengo la esos solución. casi 13 millones, si le pueden donar a Gustavo Petro dinero, porque él no puede vivir con 40 y pico millones de pesos que se va a ganar De pensión. ¿sí? De pensión, que él sale sin un peso. Gustavo Petro, ¿hasta dónde ha llegado Gustavo Petro en su cabeza? La ¿Qué se habrá tomado? solución se la dio Bernie Moreno. ¿Qué le Ahí digo? se las pongo. ¿Qué le Bernie digo? Moreno dijo esta mañana, si Gustavo Petro se porta bien, Le se levantan porta la- juicioso, lo sacaríamos. Pensaríamos que podríamos sacarlo de la lista OFAC. Ah, sí, se porta bien. Si Sí. se porta bien. Es Y decir- el pa' buen entendedor, pocas palabras. Es decir, Gustavo Petro, tranquilo que que hable. sus
Tranquilo que sus Sí, pero que no votantes, incendie. Exacto. tranquilo que sus votantes le van a hacer vaca. Aparte de los 43 millones, le van a reunir más de 50 millones para que siga Bueno, me viviendo gusta esa tranquilo. sátira del señor Willington Maecha. Le tengo un datico, mi estimado Willington Maecha. Señor. El Caribe, la región clave para el descuento de Cepeda frente a Abelardo. Y sigo leyendo La Silla Vacía. Me gusta leer La Silla Vacía. Bueno, Sí. Resulta que el señor Cepeda, ¿sí? Sus fuertes, sus fortalezas siempre fueron la costa norte de Colombia. La izquierda, la costa atlántica, Izquierda, ¿no? siempre ha sido de izquierda, Qué horror. por tradicional, de manera tradicional. Qué horror. Siempre ha sido por politiquería, por marrullería, por compra de votos, no sé qué. Yo soy de Barranquilla. Qué Y horror. desafortunadamente da tristeza, pero esa es la Tus cultura. paisanos son Esa es la flojos. cultura que hay allá. La cultura es cuánto me vas a dar por el voto. Por el ron. Y voy a votar. Sí, por el De ron, diecita. por el cemento, No, sí, por eso la es cierto. teja, por La lechona. 20, no, allá no, No, hay, allá no comen lechona. allá no dan lechona, pero Ay, cierto. sí hay Mamona. sí hay muchísima, No, sí hay muchísima solamente corrupción. ron. Allá lo que hay Pero es le cuento, carimañola. pero le cuento. El señor Abelardo de la Espriella, ¿por qué creen ustedes que cerró su campaña en la ciudad de Barranquilla? Además porque vive allá, sí, lo hizo estratégicamente, porque Barranquilla siempre había sido un fortín del señor Petro, y en Barranquilla, que tengo las cifras también aquí en Barranquilla, sí, en Barranquilla le tengo daticos, no lo voy a poner por Atlántico, sí, porque está mejor. por departamentos. Le tengo daticos de las votaciones, pero no se fueron en la primera vuelta. Le tengo daticos precisamente por las votaciones y le sacó una gran cantidad de votos, sí, al señor Cepeda, interesante. Se descontó. Le descontó, el señor Cepeda sacó 732.430 votos Atlántico y el señor Abelardo 505.000, o sea, 230.000 de diferencia, cuando anteriormente la diferencia siempre eran 500, 600.000 600. votos. Sí, más o sí, menos, bastante, O sea, sí. fue ahí le Un recorte sumó bastante. bien Y interesante ojo, el recorte. van dos, Bogotá y Barranquilla, que son ciudades que tienen una votación y un caudal electoral interesante, que llega hasta el 1.000.000 de votos. Bogotá supera el 1.000.000 de votos, y eso le ayudó al señor Abelardo de la Espriella para que estratégicamente su campaña se fortaleciera precisamente en ese tema. Pero les voy a contar una perla de... Pero no terminé. Ay, qué pena. Ah, bueno, Es dale. lo que le estaba diciendo aquí. Y Abelardo, sí, aguantó porque la anterior campaña, cuando fue con Rodolfo Hernández, sí, en el 2022, Rodolfo Hernández, la diferencia fueron de 568.000 votos en toda la costa atlántica, sí. Sacaron más o menos unos 1.500.000 de votos, sacó el señor Rodolfo. Esta vez el señor Abelardo sacó en toda la Cepeda sacó 2.900.000 votos y Abelardo sacó 2 millones de votos en toda la costa atlántica. O sea, o sea, 100.000 voticos nomás. No, fueron 800 y pico mil de votos Sí, de sí, diferencia sí. entre los 7 departamentos que tienen la costa atlántica, y eso que Córdoba es 100% de Cepeda, podemos decir así. Bueno, hay unos cuantos voticos sacó el señor Abelardo allá, pero le cuento que fue muy estratégico, que en la costa se fue metiendo y se fue metiendo y se fue metiendo, y el tema de la estrategia de la camiseta de la Selección Colombia. La costa es muy caribeña, la costa es muy de la Selección Colombia, la costa tiene mucha alegría, y comenzó a meterse precisamente por ese lado los cantantes de vallenato de la costa atlántica, que empezaron a apoyar al señor Cepeda, al señor Abelardo. Si a Cepeda le apoyaron los actrices y los artistas que tú decías, y los actores y ese tema, allá empezaron a apoyarlo estos señores. Y en el eje cafetero empezaron a apoyarlo los cantantes de música popular. ¿Sí? Entonces, pues comenzó a manejar también diferentes estrategias que sirvieron para que el señor Abelardo capitalizara una cantidad de votos interesantes. Pero yo le hago una pregunta a toda la mesa. Yo le iba Una pregunta a toda la mesa. Señor. La diferencia entre el caudal electoral de la primera vuelta, que fueron 22 millones, a la segunda vuelta, que fueron 26 millones, son 4 millones de votos del caudal electoral que aumentó. ¿Sí? casi un 20%. ¿Creen ustedes que esos votos fueron personas que votaron por primera vez y lo hicieron por el Muchos. señor Abelardo de la Espriella? Muchos votaron por primera vez, mis estimados amigos. Conozco mucha gente Pero que nunca han empezó que puede ser y que nunca habían votado. eso, Correcto. por ese Nunca lado, habían Votaron por votado. primera que vez. nunca habían votado y decidieron votar. Sí, Sí, algunos. sí, exacto.
¿sí? Así es. A mí me pareció un dato Interesante. interesante porque comenzó esa votación, esa población abstencionista Porque es lógico, fue aparecen nuevos votos. cautivada, uno, puede ser por el voto castigo, ¿sí? No quiero que gane Petro, no quiero que gane su heredero, no quiere que gane Cepeda. A mí no me gusta Abelardo, pero voy a votar por Abelardo para que no gane Cepeda, ¿sí? El voto castigo. O voy a votar por Cepeda para que no gane ese Abelardo, porque ese Abelardo no sé qué, que es destripadores, no sé cuándo, que tal. Le sacaron una cantidad de cosas, la continuidad de Matarife. Ahora ya dijeron, primera temporada se llamaba Matarife, ahora la segunda temporada va a llamar Destripador. Destripador. Y no sé qué tal. Y no, le están sacando una cantidad de Están sacando, memes, claro. una cantidad de Abel cosas. el destripador. Oiga, le Ya decía, salió. La gente votó por castigo, o la otra fue por miedo. les iba a decir, Le cuento que el señor Petro le hizo un daño impresionante a la campaña de Cepeda con el tema de la constituyente. Cepeda Total, no quería total. que tocara la constituyente y Petro comenzó a hacer campaña de la constituyente. Entonces la gente por miedo a una constituyente votó por Abelardo, no porque le gustaba Abelardo, sino por miedo a que no le montaran una constituyente. ¿Sí? Oiga, les Cuando voy a- comenzaron a decir que iban a Dale, incendiar dale. el país, ¿sí? La gente votó por Cepeda para que no incendiaran el país. Entonces, no era porque les gustaba Cepeda, sino por miedo precisamente para que hiciera eso. Entonces, hay que ver esos 4 millones de votos que estuvieron ahí adicionales, por qué fue que votaron. ok. Oiga, les iba a decir Le- una perla que dijo esta mañana Gustavo Petro, que es que yo no entiendo, o sea, sigo sin entender por qué la gente sigue a este tipo. Resulta que dice, vea lo que pasó en Bogotá. Resulta que yo en mi alcaldía, o sea, esas son palabras de Gustavo Petro, en mi alcaldía ayudé a muchos pobres y en mi presidencia también he ayudado a muchos pobres que se volvieron de clase media y hoy, en lugar de seguir votando y mirando la escalera abajo, entonces votaron hoy por Abelardo. No, pero es que ¿Cómo le parece a esa Perla? es una discusión. ¿Cómo le parece a Perla? Esa es una discusión trasnochada de que los pobres votan por Cepeda y los ricos votan por Abelardo. Por eso, por eso. Eso ya se abre. Pero imagínense eso de Gustavo Petro. Es que es de un líder político, del presidente de la República, del símbolo de la Unión, ¿ah? Y todavía tiene estos muchachos y todas estas personas que siguen a ese señor. No. Aquí hablando de los supuestos que ustedes estaban hablando, sí, dicen, bueno, que salen todos los memes y demás, y hay algo interesante que dice, que no se coman ese cuento de decir que el país tiene 50 y 50, 50 de izquierda y 50 de derecha, cuando dicen algunos que de esos 12 millones de votos, casi 13 millones del señor Iván Cepeda, ¿sí? Casi 3 millones son de empleados públicos o 2 millones de empleados Lo públicos, que yo le estaba diciendo. familias, y que también bajo este régimen que tienen, que eso sí es un régimen negativo, que tienen el ELN, las FARC y los grupos subversivos en los diferentes territorios amenazando, ¿cierto? Y también hablando de los empleados de despidos por ese cuento, que otros milloncitos, casi 2,5 de campesinos que amenazan en las diferentes regiones terroristas donde bandas criminales, como les estaba comentando, pues también les decían que votaran por pacto histórico. Y decían también que muchos de esos votos de esta entidad de FECODE, que yo ya lo he dicho en blanco y negro, que no se deberían de quitar a FECODE, deberían Abelardo prometió quitarla, vamos a quitar ver ese si- nombre de FECODE. Sí porque también, cambia pues, eso. ¿sí? Y adicional, pues, de todos los votos que le han puesto los camaleones grandes como Roy Barreras, Claudia López, que, bueno, hay Benedetti también, que maneja por un lado y por el otro, bueno, ejemplo, y toda la cantidad de personajes que de ahí salen parte de los votos que tiene Iván Cepeda. Eso lo dicen muchos de los otros grupos de la derecha, ¿no? Bueno, muy bien. Continuamos entonces con la tertulia dinámica. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos porque vamos a hablar acerca de los discursos que dio carajo. el señor Abelardo de la Espriella y el discurso que dio el señor Iván Cepeda en cuanto se supo la noticia del preconteo. Ya volvemos aquí en la tertulia dinámica. Imagina tu hogar ideal. Con la IA, el diseño perfecto está al alcance de tus manos. Te guiaremos paso a paso en nuestro webinar exclusivo de CIMPE.
Regístrate y participa en vivo para cumplir tu sueño. Imagina tu hogar ideal. Con la IA, el diseño perfecto está al alcance de tus manos. Te guiaremos paso a paso en nuestro webinar exclusivo de CIMPE. Proyecto Las Palmas, un desarrollo urbanístico ubicado en Agua de Dios, Cundinamarca. Este proyecto nace con la visión de ofrecer viviendas modernas, sostenibles y espacios comunitarios que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Las Palmas combina arquitectura contemporánea con soluciones ambientales, creando un entorno ideal para vivir y crecer en comunidad. Casas tipo 1, de 2 pisos, cuenta con 2 habitaciones, 2 baños, cocina, 2 sala comedor, zona de lavado, patio y zona de estudio, con un área construida de 98 metros cuadrados. El proyecto se ubica en Agua de Dios, Cundinamarca, un municipio reconocido por su clima cálido y su riqueza natural. Se encuentra a tan solo 113 kilómetros de Bogotá, con un tiempo aproximado de viaje de 2 horas y 30 minutos en carretera. Casas tipo 2, de 2 pisos y un altillo, cuenta con 3 habitaciones, 3 baños, cocina, 2 sala comedor, zona de lavado, patio, zona de estudio y terraza, con un área construida de 130 metros cuadrados. Todas las viviendas del proyecto Las Palmas están equipadas con paneles solares, lo que garantiza eficiencia energética y un ahorro significativo en el consumo eléctrico. Esta innovación refleja un compromiso real con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. El proyecto tiene apartamentos, diseñados para quienes prefieren practicidad y confort. Cada unidad cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, cocina, sala comedor y zona de lavado, con un área construida de 67 metros cuadrados. Las Palmas no solo ofrece viviendas, también espacios para la recreación y el deporte. Contamos con un parque que incluye 2 canchas de fútbol y una de baloncesto. Cuenta con 2 piscinas diseñadas para el disfrute de todos los residentes. Son espacios amplios y seguros que promueven la vida saludable y el bienestar comunitario. Además, integra un parque lineal con senderos, un parque infantil y zonas verdes. Un lugar pensado para caminar y disfrutar de la naturaleza. El proyecto Las Palmas se desarrolla en Agua de Dios, Cundinamarca, con un área total de 124.338 metros cuadrados. Continuamos, señoras y señores, en la tertulia dinámica. Y estamos aquí, obviamente, haciendo el análisis de la contienda electoral que todavía sigue en el escrutinio en Corferias. A esta hora, le cuento que está esto Caldente. bien candente. Tenemos el video del señor Procurador General de la Nación, el señor Gregorio El Hash, dando su parte en lo referente a lo que fue el preconteo, ¿sí? Y la verdad queremos felicitar en este momento tanto a la Registraduría Nacional del Estado Civil porque en menos de 40 minutos ya teníamos los resultados, ¿sí? Le cuento una cosa, que los observadores que vinieron de afuera a mirar el tema de las elecciones, el señor Bernie Moreno, ¿sí? Secretario de Estado de los Estados, del Congreso de los Estados Unidos, quedó tan fascinado con el él no es sistema. senador, yo creo que él es senador. Senador. Él es senador. Bueno, El secretario es Marco Rubio y Marco Rubio. perdón. Sí, O sea, el vino senador. Marco Rubio y Bernie. Marco Rubio es el secretario. Sí. El senador Bernie Moreno quedó tan encantado con el sistema electoral de Colombia que lo va a recomendar para Carolina y para otro estado precisamente allá. Para ponerlo en práctica en donde, Estados Unidos. donde él obviamente tiene injerencia para ponerlo en práctica evidentemente allá. O sea, es algo pero muy seguro. Entonces por eso queremos obviamente felicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuraduría General de la Nación con su proceso de paz electoral. Observancia Sí. y monitoreo. Fue algo realmente muy interesante. Veamos las declaraciones del señor Procurador General. Creo que la intervención del señor Registrador Nacional del Estado Civil ha sido suficientemente clara y contundente. Quiero agradecerle a los colombianos, a las campañas, a los candidatos, a los partidos, el buen comportamiento en el suceso electoral del día de hoy. De verdad que esperábamos eso y así sucedió. No hubo un solo hecho que empañara en ninguna parte del país la transparencia o la tranquilidad con que se deben hacer las elecciones, y eso es una ganancia de todos los colombianos. Por esa vía también quiero agradecer el acogimiento generalizado de la propuesta de paz electoral, que también logró su cometido porque
Repito, no hubo incidentes que lamentar y toda la votación se produjo en forma normal, tranquila, serena, con la presencia de los testigos ante los jurados de las mesas y con la presencia de los organismos de control. Ahora se abre otra etapa que señala la ley electoral y que será la definitiva, la declaratoria de elección. Ahí lo que es una información de números que está sometida, porque ese es el procedimiento y ese es el protocolo legal, a la revisión que hagan los escrutadores que son jueces. De manera que hay una indicación allí de un resultado del preconteo que es importante, es indicativo de una realidad electoral, pero que jurídicamente no resulta vinculante ni es definitivo, sino ya cuando se produzca el escrutinio y el Consejo Electoral, que es la máxima autoridad, haga lo que la competencia que ellos tienen les señala. Bueno, pues ahí dando un parte positivo. Sí, hasta el momento falta hoy ya el escrutinio que terminará el día de mañana, esperamos a más tardar pasado mañana, y que obviamente se dé también los resultados de lo que debe hacer hasta el momento. Y vamos a analizar los discursos. Sí, señor. A mí me parece que los discursos de ambos, hay que decir que fueron muy sensatos. O sea, el discurso de Cepeda pues, fue el candidato perdedor y pues obviamente llamó pues a la unidad y al diálogo. Y el de nuestro presidente, pues ni qué hablar, excelente. Dijo lo que tenía que decir. Soy el presidente de todos los colombianos, de los que no votaron por mí y de los que votaron Fueron discursos coherentes, sí, muy coherentes, pero fueron muy diferentes a su discurso de campaña. Claro que no, sí. Bajaron la nota, claro. Es que una cosa es ya, Bajó el tono, una cosa bajó el es tono, cuando claro. su merced está en la competencia para eliminar al adversario a cuando ya está sentado como presidente de Colombia. Ese precisamente, por eso fue la polarización. Entonces, se dieron tan duro en campaña que entonces eso sí hay que abonarles a ambos, ahí pues al presidente sí no se le abona absolutamente nada porque él es el que está sigue incendiando. Entonces pues gracias a Dios porque eso sí el país necesita paz y necesita que rápidamente el doctor Abelardo haga su equipo y empecemos a trabajar. Bueno, ¿qué opina Francisco del discurso? Para mí es importante tener en cuenta... Decía mi esposa, no es lo que me dices, es el tonito. El tonito. El tonito el que lo dice. No es más. Es el tonito, claro. Ayer yo me pateé los 55 minutos del discurso y creería que pues fue consecuente con lo que había dicho desde el principio. Pero sí es claro que bajó muchísimo el tono agresivo que pudo haber usado durante su campaña. De una vez calificó al candidato opositor como senador electo y jefe de la oposición. Lo reconoció como líder de oposición. Sí, está bien. Casi que le aconsejaba que le dijera a Petro que cogiera sus maleticas y se fuera a descansar para que él asuma realmente ese derecho que le da y que tendría todas las garantías. Fue muy claro también decirle, eso sí, no voy a aceptar que haya brotes. No violencia, no incidir y no alimentar deseos de incendiar el país, porque eso no lo voy a tolerar. Entonces dijo en un momento, el tigre demostró que muerde y puede demostrar que muerde más duro. Sí. Eso se lo dijo. Fue claro, fue muy claro. Exactamente. Estaba en un tono conciliador. Estaba en un tono conciliador. Empezó a decirle, bueno, hagámonos pasitos y les va mejor. Eso. Porque si quieren obviamente enfrentarse en el tema, pues obviamente, recuerden que Abelardo tiene en estos momentos las denuncias pendientes contra el señor Gustavo Petro. En Estados Unidos. Y dijo que lo iba a meter a la cárcel. Sí, ahora de aquí a que lo haga, pues ya es presidente, ya no tiene que enredarse ni buscarse peleas, ni que eso era lo que pensé. Ahí es que entrar a trabajar duro. Que no necesita, ya es presidente en este momento, entonces simplemente pues dejarle al señor que ejecute
su trabajo, lo que va a hacer. Por ahí lo están postulando para gobernador de Córdoba. Yo oigo, Gustavo Petro, imagínense. yo oigo al director hablar y me acuerdo de los dos viejitos de Sábado Felices. Venga, Estoy saliendo precisamente. Estoy saliendo. No. yo sé que estás de una Pero laringitis. Está en convalecencia. No, Le cuento Ayúdale, que mijo. al señor Gustavo Petro lo están postulando como gobernador para Córdoba. Ah, Varios de los líderes que están allá, que Eso es- quieren un vamos- Córdoba, no sé qué, etcétera, etcétera. No creo. Al Hablan de su señor puesto, Armando ¿no? Benedetti lo postulan como alcalde para Barranquilla. Hágame el bendito Sí, favor. y Eso así no. obviamente siguen haciendo sus aspiraciones como deben ser, pero primero tienen que ¿Me dar permite cuenta, terminar mi idea, señor director? dar cuenta, obviamente, Muchas de sus gracias. problemas, investigaciones. Continúe, Siga, por no favor, había Francisco, termine, que voy yo. No había dicho nada. Importante resaltar temas como los que dijo, lo que la gente le oyó y lo que la gente no le puso atención, como por ejemplo a sus, digamos, muy claras manifestaciones de total respaldo a las fuerzas públicas. El Baboner dice: yo quiero decirle a la policía, quiero decirle a los soldados, quiero decirle a las fuerzas militares que van a volver a tener su respaldo y no esa humillación casi de desaparecerlos que pudieron haber tenido en este gobierno. Ese fue muy importante también, porque él ante todo dijo: la seguridad la vamos a rescatar. Vamos a rescatar el país El del orden. narcoterrorismo en el que se está viviendo, Con todo. del narcoterrorismo contra las bandas criminales, y vamos a volver a poner a Colombia en una situación privilegiada de estabilidad y de confianza de los ciudadanos. Y voy a gobernar para todos. Por eso les digo a los que votaron y a los que no votaron por mí que cuenten con que van a tener un presidente de toda Colombia, no solamente de los 12.900.000 que votaron por mí como candidato. Y el tema económico, en el que le dijo puntualmente a todos: Juan Manuel va a estar muy atento a esas estrategias económicas que necesitamos para rescatar la confianza de la inversión extranjera en el país. Ok, muy bien. Bueno, Dato para complementar eso, el dólar hoy 70 3.400. pesos abajo. 3.448 pesos. 70 pesos abajo. Sí. Tengo O sea, aquí con un gran que estaba aquí observando algo interesante de lo que dijo el señor Abelardo de la cortico porque Espriella. ya se nos acabó el tiempo. Rapidísimo, eso es rápido. 30 Uno, segundos, como dice él, que son 30 minutos. Pero... listo. No, jamás. Yo quisiera extenderme. Ahí siguió, y no arranca. Bueno, dale. Empezamos con el llamado a la unidad nacional, donde dice que ahora sí es la hora del servicio a la patria, algo pues que sí o sí deben los servidores públicos hacerlo como unidad nacional y que pues todos vayan pensando en para el mismo lado. Defensa de la Constitución y la legalidad, jura defender la Constitución, y eso es hay un punto importante, señores. Cuando juran defender la Constitución, los presidentes deberían, cuando juran defenderla, ¿sí? Si la llegan a violar, deberían de meterlos a la cárcel de inmediato. No sé qué está pasando bueno, yo sé la corrupción de Colombia y espero que el señor Abelardo de la Espriella se enrole en esta parte de lo que dijo, hablando de la... Lo pongo en contexto. El señor Abelardo de la Espriella hizo su juramento frente al busto del señor Álvaro Gómez Hurtado en la Universidad Sergio Arboleda, su alma mater. Él es abogado... Sergista. Abogado... ¿Cómo se llama? ¿Sergista? Sergista, unisergista. Sergista, precisamente. Sí. Y él en su discurso dijo que su lealtad sería por encima de la Constitución, o sea que no pretenderá hacer una... Constituyente. Listo, dice que jura prometer los que pretenden eliminar el Estado de Derecho y cero tiranías. Bueno, siguiente rápido, voy rápido. Reconocimiento a la voluntad popular, que el pueblo colombiano que esté confiado que él va a trabajar para todos independientemente del partido político, etcétera, etcétera. Dice que, adicional de esto, que el compromiso con la oposición, que de una u otra manera quiere que la oposición de una... Tenga libertad. Tenga la libertad. Muy conciliador en eso. Una pluralidad política que me parece súper interesante. Lo otro, prioridad de la seguridad nacional.
¿cierto? Dice que quienes estén violentando, sembrando terror, narcotráfico, corrupción, etcétera, todo esto, pues que el tiempo se les acabó y que la ley la va a hacer valer en el territorio nacional. Dice que justicia y fin de la impunidad. Vamos a ver si es cierto, señor Abelardo de la Espriella. Ahí vamos a estar muy pendientes de eso. Mañana vamos a hacer algo interesante con Blanco y Negro precisamente de esto, ¿sí? Que van a ser juzgados sí o sí las personas que son corruptas y todos los que están bajo estos delinquiendo y demás. Defensa de la libertad y la democracia dice que ahora sí van a hacer la justicia para todos, que insiste en la paz y alcanzar a toda costa todo lo que los demás partidos dicen y lo que llamaron paz total. ¿Qué otra cosa? La inclusión, también habló algo de la inclusión, lo que decías, mi querido Francisco, hablando del reconocimiento de las Fuerzas Armadas, que a partir del 7 de agosto, pues que todo va a ser diferente, que el presidente va a respetar y va a respaldar y va a honrar y proteger a las fuerzas militares. Colombia ante el mundo, hablando de democracias, hablando de los convenios que se van a presentar también entre las diferentes naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue parte del resumen que yo les podría decir del señor Abelardo de la Espriella, un tono más conciliador, y le digo, doctor Abelardo de la Espriella, empecemos a partir del 7 a ser presidentes, ¿correcto? 7 Bueno. a ser presidentes. Y yo haría un llamado muy especial que antes de llegar el 7 de agosto, que llegue ya con su equipo. Eso es otra cosa. ¿Qué mañana equipo yo- vamos a Tiene tener, no? 90 decretos para aprobar el 7 de agosto. Yo hablaba con el doctor, hay 90 decretos con el doctor Santiago y le decía, entonces nos dijo que nos daba una audiencia ahorita tan pronto determinen los escrutinios, porque la idea es que no vuelva a pasar esto, que no vuelva a llegar otro Gustavo Petro a hacer tanto daño tan terrible Tanta politiquería, ¿no? como le ha hecho a este país. Entonces, hombre, lo que yo he dicho, hay que socializar el dinero y eso se socializa a través de empleo y a través que los trabajadores sean socios de las empresas en un porcentaje y que el trabajo ya no sea, perdone la expresión, nalga puesto, sino que sea trabajo producido. Si la persona gana su salario en 4 horas, en 1 hora, no hay ningún problema. Esa es mi posición y eso es lo que vamos a discutir en la audiencia que nos van a dar para trabajar lo del proyecto de vivienda con emprendimiento que va a ir para todas las alcaldías y para cada uno de los municipios de Colombia. Muy Así bien. sea. Y de Muchísimas todas gracias, maneras, señoras y señores. ojo al sonajero político de las mujeres que quieren nombrar en su gabinete. Tiene Sí. bueno, ¿no? Suenan, Mucho tema por cortar. suenan de verdad nombres fuertes para determinados ministerios. Como el de Hacienda, ¿no? Y como la cabal Muy bien. en defensa. Bueno, Sí, muy bien, señor. muy bien, muy bien. Excelente, Oiga, excelente. Efraín. Pregunta, ¿qué pasará con el señor Álvaro Uribe Vélez? Ay, Pues no, Alvarito, ya no ya nombres más quedará Álvaro el Uribe señor. Vélez, por favor. Sí, Y que si se va a sale a pasear los hablar, nietos. Ese si señor sale- que En vaya, los caballos con Se va todo. que vaya. Sí, Se va si para sale por ahí de Inegor. vez en cuando le da por salir a cualquier plaza y echar un discurso. Ya, hombre. Yo- O sea, Zapa y hay- Neibor. hay le que voy a dejarlo, dar, hay que dejarlo. Efraín, Ojo con eso. ya le di mucho palo y le voy a seguir dando palo en blanco y negro a Gustavo Petro porque dejó un chiquero y le voy a seguir dando mucho palo. Vuelvo y le digo, hasta que no tenga 10, ¿Y 20. qué pasará no. con el señor Sergio Pero Fajardo? al señor Álvaro Uribe Hoy- Vélez hoy habló, le hoy empiezo habló. a dar palo también ahora en blanco y negro. Por favor, señor Álvaro Uribe, no se meta más. Ya, usted ¿Qué tiene mucho, pasará con la quédese señora Paloma callado. Valencia? No, Para un ya está ahí ministerio. cuadrada, sí, Yo- Ya para un ministerio. no ministerio, ¿Y pero, ¿Qué pasará con el señor Roy Barreras? uy, a Roy Barreras también, por Roy va favor. también para un ministerio. Por porque favor. Está pidiendo un ministerio, no mentira. A Roy Barreras debería Deme lo que de sea, pero quitar- deme ¿Qué algo. pasará con Claudia López? Yo creo que Hasta que no me pague los 3 millones de votos que yo le puse a Iván Cepeda, no voy a dejar de joder. Sí, yo se creo va. que este tipo de personajes, mis estimados amigos, hay que sacarlos. Hay que- caudicarlos, decirle ya, no ya estuvo más, bien. hasta aquí está bueno, y si se llegan a meter, pues metámosle también con toda a nivel de ley. Pero Willycito y don José Vicente y mi querido director Efraín, Señor. yo les quiero decir y reiterar lo que ya les dije. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Así es. Álvaro Uribe no está todavía para salir.
No, pero Se las es dejo muy claras fastidioso, y se los fastidioso cuento ese personaje. con datos y hechos Claro que en el próximo programa. Desafortunadamente lo que Pero- pasa es que Álvaro Uribe lo acaban de llamar otra vez la fiscalía, pero no le han dado fecha ni nada, sino eso fue como algo de las estupideces que estaban haciendo. Se antes está de campaña. defendiendo, se está ¿Usted defendiendo. sabe y ahora- cómo, usted y sabe ahora cómo ya dijeron, empezó- sabe y ahora- cómo dijeron en la fiscalía cuando vieron por llegar otra vez a Iván Cepeda Sí. a poner otra queja contra Álvaro Uribe? Sí. Ay, marica, ya. Sí, ya, demasiado. Señoras Ya no, y señores, muchísimas muchas gracias. gracias. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, con más. El próximo viernes no tenemos tertulia dinámica, tenemos un evento. Eventus. Entonces no vamos a poder tenerlo, El jueves. pero vamos a coordinar, pues si lo hacemos el día jueves. Y coordinamos obviamente acerca de cómo va este escrutinio electoral y cuál será ya oficialmente por los jueces y declarado electamente el próximo presidente de Colombia. Alba, Muchísimas gracias. Abelardo, Y los Abelardo. dejamos con estos comerciales. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Proyecto Las Palmas, un desarrollo urbanístico ubicado en Agua de Dios, Cundinamarca. Este proyecto nace con la visión de ofrecer viviendas modernas, sostenibles y espacios comunitarios que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Las Palmas combina arquitectura contemporánea con soluciones ambientales, creando un entorno ideal para vivir y crecer en comunidad. Casas tipo 1, de 2 pisos, cuenta con 2 habitaciones, 2 baños, cocina, 2 sala comedor, zona de lavado, patio y zona de estudio, con un área construida de 98 metros cuadrados. El proyecto se ubica en Agua de Dios, Cundinamarca, un municipio reconocido por su clima cálido y su riqueza natural. Se encuentra a tan solo 113 kilómetros de Bogotá, con un tiempo aproximado de viaje de 2 horas y 30 minutos en carretera. Casas tipo 2, de 2 pisos y un altillo, cuenta con 3 habitaciones, 3 baños, cocina, 2 sala comedor, zona de lavado, patio, zona de estudio y terraza, con un área construida de 130 metros cuadrados. Todas las viviendas del proyecto Las Palmas están equipadas con paneles solares, lo que garantiza eficiencia energética y un ahorro significativo en el consumo eléctrico. Esta innovación refleja un compromiso real con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. El proyecto tiene apartamentos, diseñados para quienes prefieren practicidad y confort. Cada unidad cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, cocina, sala comedor y zona de lavado, con un área construida de 67 metros cuadrados. Las Palmas no solo ofrece viviendas, también espacios para la recreación y el deporte. Contamos con un parque que incluye 2 canchas de fútbol y una de baloncesto. Cuenta con 2 piscinas diseñadas para el disfrute de todos los residentes. Son espacios amplios y seguros que promueven la vida saludable y el bienestar comunitario. Además, integra un parque lineal con senderos, un parque infantil y zonas verdes. Un lugar pensado para caminar y disfrutar de la naturaleza. El proyecto Las Palmas se desarrolla en Agua de Dios, Cundinamarca, con un área total de 124.338 metros cuadrados. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Visita Centro Comercial Neocentro, Avenida Jiménez, carrera 10ª, esquina, y vive la mejor experiencia de hacer tus compras de tecnología, moda, calzado y mucho más. Además, conoce nuestra oferta gastronómica en el 7º piso, en la plazoleta de comidas con toda la comodidad y seguridad que tú mereces. Visítanos, Neos Centro Comercial. ¡Qué bien! Has elegido venir o estar en Colombia para tus vacaciones. Lugares increíbles y realismo mágico te esperan. Ahora bien, ¿sabes qué vas a hacer en la tarde y cuando caiga la noche? Cientos de lugares te esperan con planes y experiencias únicas. Ingresa en www.asobares.org, Mi Destino Tu Noche, y llena tu viaje de ritmos y sabores. Invita a Asobares y sus aliados.